¿Qué tal? Muy buenos días. Para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la materia Protección Internacional en materia de derechos humanos. El reto es criterios del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, licenciatura en Derecho. Mi nombre es Alejandro Velasco Aguirre. El día de hoy es jueves 18 de julio de 2024. El asesor, el maestro José Luis Gaona Esparza. Bien, para este reto nos piden las siguientes instrucciones. Lee la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resuelve el caso Radilla Pacheco contra México, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, e investiga su importancia y trascendencia. Para ello, elaboramos la siguiente introducción. Las sentencias internacionales protegen a las personas por violaciones cometidas en su perjuicio por actos de los estados y también representan un referente general para cada caso o situación, ya que pueden tener efectos generales más allá de la solución del conflicto particular. Lo anterior genera un interés por las sentencias de la Corte Interamericana, pues permiten ilustrar y promover mejoras a los derechos humanos a partir de la resolución de casos concretos que cuestionan actuaciones estatales que deben ser censuradas y evitadas. Eran los tiempos de la Guerra Sucia, cuando, el 25 de agosto de 1974, Rosendo fue desaparecido por militares. Sus acciones y cuestionamientos lo habían colocado en la mira del gobierno. Rosendo viajaba en autobús con su hijo de Chilpancingo hacia Atoyac. Cuenta su familia que lo que más le gustaba era escribir corridos en los cuales reflejaba su indignación ante la injusticia. Relataba las condiciones de su pueblo, denunciaba los abusos y llamaba a la gente a organizarse y a exigir sus derechos. Bien, el desarrollo consiste en la explicación de los hechos del caso, explicación del proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el análisis de los razonamientos expresados por la Corte y una conclusión breve acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. Bien, en este momento estudiaremos, analizaremos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resuelve el caso Radilla Pacheco contra México, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costes. El 25 de agosto de 1974, el señor Rosendo Radilla Pacheco fue presunta víctima de desaparición forzada por elementos del ejército mexicano destacados en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. La sentencia de Rosendo Radilla impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. Es un fundamento para exigir a la Fiscalía General de la República la expedición de copias de las averiguaciones previas a favor de las víctimas. Bien. A continuación, ¿cuáles fueron los razonamientos expresados por la Corte caso Radilla Pacheco contra México? La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a México, para reparar el daño, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella. Los puntos resolutivos de esta sentencia fueron los siguientes. Declara por unanimidad que
El Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida consagrados en los artículos 7, 5, 3 y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con la obligación de respetar y garantizar, contenida en el artículo 1.1 de la misma y con los artículos 1 y 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco en los términos de los párrafos 120 a 159 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en los artículos 5 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las señoras Tita y Andrea y del señor Rosendo, todos de apellido Radilla Martínez, en los términos de los párrafos 160 a 172 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y los artículos 1, inciso A, B y D, 9 y 19 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de las señoras Tita y Andrea y del señor Rosendo, todos de apellido Radilla Martínez, en los términos de los párrafos 173 a 314 de la presente sentencia. El Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecidos en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1 y 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas, en los términos de los párrafos 315 a 324 de la presente sentencia. Bueno, en este momento vamos a ver la importancia y la trascendencia del caso Radilla Pacheco contra México. El caso Radilla tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano y propició avances significativos en materia de derechos humanos. Es la primera sentencia por violaciones a derechos humanos en contra del Estado mexicano. La sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912 diagonal 2010 establece el nuevo modelo de control de regularidad constitucional en el ordenamiento jurídico mexicano. A partir de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y juicio de amparo de junio de 2011 y de la necesidad de insertar en el orden jurídico la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla contra el Estado mexicano, la Suprema Corte da una solución integral acerca de cómo los juzgadores deben actualizar el principio de supremacía constitucional. Las implicaciones generales derivadas de esta relevante sentencia, que además de reconocer la obligatoriedad de las resoluciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del Estado mexicano, establece un nuevo tipo de control de la regularidad de los actos de autoridad, el control difuso por parte de la totalidad de los juzgadores del país, y precisa el nuevo parámetro de dicho control, que incluye las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales. Lo que la Suprema Corte de Justicia hizo fue, a partir de las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio del mismo 2011 y de la necesidad de insertar en nuestro orden jurídico la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla contra el Estado mexicano, generar una solución integral en dos sentidos. Primero, reiterar el control concentrado de constitucionalidad, introducir el control difuso de constitucionalidad y establecer las condiciones generales de aplicación y alcance del principio pro persona. Con ello se generó una solución integral acerca del modo como los órganos del Estado de los diversos órdenes jurídicos que componen nuestro Estado federal deben actualizar la supremacía constitucional. El segundo tiene que ver con la incorporación de los parámetros de convencionalidad a efecto de realizar las tres operaciones mencionadas en el párrafo anterior. La Corte estimó
que el control de regularidad, concentrado y o difuso o ambas, y la interpretación pro persona deben llevarse a cabo no solo teniendo en cuenta el parámetro de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad, considerando la totalidad de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Bien, ahora veamos la conclusión. Bien. En la sentencia del segundo expediente varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece las medidas a adoptar por el Poder Judicial Federal de México para el cumplimiento. Sentencia que posteriormente es valorada positivamente por la Corte Interamericana, señalándola como de gran trascendencia para la región y como precedente para otras resoluciones. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que todas las personas en México gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. La fuente para hacer este trabajo académico es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Radilla Pacheco contra México, excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas, serie 209, artículos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenas tardes, cordialmente su servidor Alejandro Velasco Aguirre. Gracias por su atención, bonita tarde.